Días pasados he podido ver una pieza de teatro de la que he salido conmocionado. Es una pieza de teatro puesta en escena por el grupo de teatro Yuyashkani, que tiene una existencia de 52 años de vida continua y común, porque hace mucho más que teatro, tiene una casa común propia y desde que nació a principios de los años 70 quiso contribuir con un cambio en general en la vida, expresión de lo cual eran naturalmente sus puestas de teatro en su local de Magdalena y en las giras que han hecho en provincias desde entonces. En esta oportunidad se trata de una obra de teatro que narra los últimos meses de la vida de un gran poeta de mi generación, José Watanabe, fallecido el año 7 por un cáncer al pulmón, sin duda vinculado a lo mucho que había fumado, según es uno de los temas de esta pieza de teatro. Y hemos invitado al dramaturgo que ha puesto en escena esta pieza, Carlos Galeano, muchas gracias por estar acá, Carlos, y a Teresa Ralli, actriz. Yo quisiera, preciso que Carlos Galeano es el creador de Plano Sutil, que es una institución que coordina esta puesta en escena bajo el título de Watanabe, todo el vasto fondo marino, coordina el Plano Sutil con el grupo Yuyashkani. Quisiera comenzar preguntándoles por qué vinieron a la idea de hacer una puesta en escena basada en los últimos meses de la vida de José Watanabe. Teresa Ralli. En realidad, a mí Galeano, que ahora tiene un nombre muy hermoso que se llama Quinto, se ha cambiado el nombre. Está muy bien. Él me invitó a ser parte del proceso de puesta en el espacio, de creación en el espacio. Y yo leí su texto y me pareció hermoso, bastante diferente de las cosas que suelo hacer con mi grupo. Y como yo tengo un amor infinito por Watanabe, simplemente me sentí conectada con eso y acepté. Entonces, ¿por qué he aceptado? Esa era la pregunta que yo me he hecho, porque primero he dejado de que el impulso mío y, digamos, la inteligencia sensible me lleve a entrar en el proyecto. Pero conforme hemos ido avanzando en la creación, con Carlos, en toda la creación de la obra, he ido sintiendo como un viaje hacia el interior de un ser humano que tiene una gran capacidad creativa y que se debate entre sus oscuridades y sus luces, que es lo que nos pasa a todos los seres humanos. Y también porque de pronto sentí la necesidad de reivindicarnos en este país con lo que significa pensar poesía. Dejar que la poesía nos despierte, sea una palanca, un detonante de todas nuestras sensibilidades. Y mucha falta que nos hace Teresa Ralli. Carlos Galeano, Teresa se remite a ti, al texto que tú escribiste, que ella leyó, y a la invitación que le hiciste para que participe en la puesta en escena. ¿Ese texto de dónde nació? Primero de mi admiración literaria, ¿no? De la admiración que tuve como lector de la poesía de Watanabe, que llegó a mi vida como un bálsamo en medio de mi ansiedad juvenil, ¿no? Trayéndome esta mirada honda, profunda, sosegada sobre la naturaleza y sobre el universo entero, diría, ¿no? Cuando comienza la pandemia y nos sitúa en este contexto de tan alta mortandad física y simbólica, vuelvo a Watanabe y empiezo a encontrar, además de una alta poesía, también el testimonio de una vida, ¿no? Quiero decir, Watanabe escribe desde su lugar, quiero decir, todos escribimos desde nuestro lugar, ¿no? Pero él tiene referencias muy claras y muy precisas a su vida íntima, a su familia, sin duda, sí, a su crecimiento. Intensas, ¿no? Y yo diría casi terribles, porque el relato de la puesta en escena es la situación de un hombre que se sabe condenado por médicos en Alemania, que le queda poco para vivir y se propone entonces escribir un poema
Sí. Y escoge como tema de ese poema, que es lo que él tiene que hacer antes de morir, la lluvia de 1925. Sí. Hubo un niño terrible y afectó particularmente la zona del norte de nuestro país, donde nació Watanabe, porque nació en una cooperativa agraria, Laredo, ¿no? Laredo, el año 45, me parece, si mi memoria es buena. ¿Por qué habrá querido hacer como poema final de despedida de la vida algo que él no vivió, pero sí su padre, que había llegado del Japón al Perú el año 19 y que había vivido de niño esa lluvia terrible? Bueno, eso es real. Es uno de los puntos alrededor de los cuales gira la obra, es la escritura de este último poema sobre la lluvia del 25. Él menciona en una entrevista, yo pues evidentemente indagué mucho en su poesía y en su vida para escribir esta obra, y menciona apenas en una entrevista que está planeando la escritura de un poema épico largo sobre la lluvia del 25, en el que se sitúa la historia de su familia, pero que también va a servirle como un mosaico para hablar de la realidad nacional, ¿no? Una especie de pretexto para hacer una gran narrativa de su ciudad y luego de su país, ¿no? En mi caso lo tomo como un disparador dramático para lograr una última consigna antes de que la muerte se lo lleve. Y efectivamente estamos ante los últimos instantes de su vida en un paradigma en el que la muerte, muy como nos ocurre en Occidente, resulta una entidad que nos arrebata cosas, ¿no? Sobre todo que nos arrebata lo que amamos. Y en ese sentido Watanabe representa el paradigma de una persona que se está resistiendo a ser parte del ciclo mayor que nos trae la muerte, ¿no? La obra en ese sentido es un arduo viaje para no solamente tolerar su propia muerte, sino terminar lanzándose de brazos abiertos, con entusiasmo y confianza a ese otro paradigma que desconoce. Termina bailando, ¿no? Sí, con una sábana. Ahora, Teresa, tú eres por momento madre de Watanabe en la puesta en escena y hermana, por lo menos esos dos roles diferentes. Sí. Como madre tienes que darlo a luz y hay una escena extraordinaria del parto. ¿Cómo pasas de hermana a madre? ¿Cómo haces para en muy poco tiempo jugar roles tan diferentes? Yo creo que ahí entra a tallar fundamentalmente la energía del cuerpo. El cuerpo trabajado para percibir cómo la energía es un estado cambiante. Entonces, cada ser humano tiene una carga de energía particular. Entonces, en mi caso, yo parto de eso. Me he preparado para sentir que puedo navegar entre un ser y otro, porque finalmente eso es parte de nuestro maravilloso oficio. Y porque personalmente siento que dentro de nosotros habitan otros seres que no les ha tocado vivir ahora y que están ahí guardados, ¿no? Y que salen para que yo pueda compartir una imagen, una historia, un pensamiento. Y por supuesto también está el elemento de la investigación. Esto es el lado del cuerpo. Investigación de tu propia corporalidad y tu propia expresión. Eso de hecho, sí. Pero también la investigación humana con otras personas, entender qué significaba para él la presencia de su madre, claro, qué papel sí, jugó, sí, se ve a través sí, de los poemas, sí, de cómo él se relaciona con ella. Y la duda de si era verdad que era una mujer Oscar y que fue Oscar con él. Hay la duda, ¿será verdad? Y la imagen más bien negativa que me he hecho de mi madre. Carlos, esta pieza se comienza a poner en escena en el local de Yuyascani en momentos en que todos vivimos a la espera de ver qué va a pasar a fin de año con otras lluvias, con el mismo fenómeno que marcó el gobierno de Leguía en 1925. Yo quisiera saber cómo sale el público, qué ecos tiene, te puedo decir de la manera como yo salí y las personas con las que pude hablar ahí, pero ¿qué recoges tú después de haber invitado al público a que entre en esta historia que es personal, pero pese a que, como ha dicho Teresa, tiene una repercusión nacional, está todo nuestro país físico y social contenido en esa pieza, ¿no? Pues me da la impresión de que la gente sale
agradeciendo haber tenido un momento sagrado. Quiero decir, el montaje está planteado como un ritual, ¿no? Desde que el público entra, los 4 actores están alrededor de una tela que representa el cuerpo y en última instancia la vida de Watanabe. Y en ese sentido estamos en un ritual de respeto y de homenaje a la vida concreta de una persona que nos permite universalizar sus conflictos, ¿no? Vemos durante toda la obra una serie de momentos sobre su historia que retratan pues sus vínculos más poderosos, ¿no? La génesis a partir de su padre y su madre, pero también sus relaciones amorosas y finalmente su confrontación con la muerte. Y creo que dentro de un lenguaje poético que ensalza los tesoros de la vida de cualquier persona, ¿no? Bueno. La madre era Oscar y no lo era al mismo tiempo, y Watanabe era una persona hermosa y también muy luminosa y también oscura, como todos, y pues creo que la gente sale de ahí habiendo agradecido poder ver en alto relieve las bellezas y tesoros de nuestra vida. En todo caso, muchas gracias. Es así como he vivido esa pieza yo, en sentido de sagrado. Sagrado quiere decir originalmente separado. La verdad es que la vida cotidiana, de vez en cuando hay que separarnos de ella y entrar a algo que es eterno, universal e intimísimo. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Teresa, por estar acá y sobre todo por poner en esa escena y por mantener una fidelidad a la vocación al teatro que Yuyascani mantiene desde hace 52 años. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ti.